de Nápoles, a esta doble conferencia de Julián Casanova sobre España e Italia en el siglo XX. Hemos dicho 1900 a 1945 hoy y el miércoles próximo 45 al 90. Estamos encantados de tener aquí a uno de los importantes historiadores españoles. Lo voy a presentar muy brevemente, solo para decir que también estamos encantados de aprovechar esta ocasión. Lo suyo hubiera sido tener a Julián Casanova en Nápoles, pero entonces muchos de ustedes no hubieran tenido la oportunidad de seguir este encuentro y esta conferencia. En ese sentido, estamos contentos del público que se ha apuntado a este evento de hoy. Muchas gracias, y si quieren seguir informándose de las actividades de este Instituto de Cervantes de Nápoles, vayan a nuestra página y suscríbanse al boletín. Lo tenemos tanto en español como en italiano. Y nada más, quiero agradecer también a los compañeros de los Cervantes de Italia que han dado difusión, y saludo a todo el mundo, tanto de Nápoles como de Italia, como de Europa, de España y del resto del mundo. Bueno, Julián Casanova viene publicando desde los años 80, si no me equivoco, sus temas principales, diría yo como lector suyo, que le sigue, son bueno, pues la España del siglo XX. Se dedicó mucho al anarquismo, se dedicó a la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo. En su página web no voy a decir más detalles de sus publicaciones, porque en su página web lo tienen todo al detalle, Julián Casanova, org o com, bueno, lo descubrirán .es. fácilmente. Es Julián Casanova todo seguido, .es. .es, eso, disculpa, si no me lo había apuntado. Y colabora con El País, con Onda Cero y con Radio Nacional de España. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho y que es uno de los motivos por el cual lo hemos invitado, porque además de ser una persona muy comprometida con la historia y con el conocimiento de la historia entre los investigadores, es una persona que se dedica, bueno, tiene una vocación pedagógica, diría yo, se dedica mucho a la divulgación científica, se le ve mucho en Internet, en YouTube encontrarán cientos, creo, o miles, no lo sé, de vídeos con conferencias o con trozos de conferencias suyas en colegios, en universidades, en centros, en ateneos, en centros cívicos, en España, en otras partes, y ha estado muy implicado con la recuperación de la historia, de la memoria histórica. No sé si es el término que le gusta usar a él, ya nos lo aclarará ahora, pero todo esto hace que, hablando, dijimos, bueno, ¿por qué no hablamos de España e Italia en el siglo XX? Naturalmente, con 40 minutos que le hemos dado, porque no queremos alargar más de una hora el evento en total, pues no se pueden abordar muchos detalles, pero sus enfoques siempre son muy originales, muy interesantes. Solo quiero destacar el último libro porque lo tengo aquí y ustedes lo pueden sacar también a distancia de la biblioteca del Instituto Cervantes de Nápoles, Una violencia indómita, el siglo XX europeo. Antes de este libro, que ahora en 3 meses ya tiene 6 ediciones en España y lo va a traducir Princeton University al inglés próximamente, según me acaba de confiar la noticia, pues antes publicó otro que se llamaba Europa contra Europa, y donde dedica un capítulo entero a la Italia entre las dos guerras, más o menos, ¿no? Entonces, es un historiador de mucho rigor, con esa vocación de divulgación, pero de muchísimo rigor, que bueno, denuncia o que describe la violencia de un lado, de otro, bueno, la dinámica en el fondo que se produjo en el siglo XX en España, pero también en Europa. Si he mencionado estos 2 últimos libros, es para que vean que sí que bueno, es muy conocedor también de la historia europea y también de la italiana. No quiero decir nada más. Muchísimas gracias, Julián, y todo el mundo tendrá ocasión de hacer comentarios, preguntas en el chat. Nosotros veremos qué preguntas podemos pasar a Julián para que las comente, las conteste. Seguramente no será posible responderlas todas porque, ya digo, a las 7 vamos a cerrar.
pero tendrán oportunidad de participar. Y la semana que viene, si les ha gustado este pequeño acontecimiento de hoy, pues les esperamos de nuevo. Y creo que no me dejo nada más. Muchas gracias. Gracias a todos los que están detrás haciendo posible este evento y gracias a Julián por estar con nosotros. Te paso la palabra y me eclipso. Muy bien. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a Fernando por esta presentación, por esta introducción. Yo estoy encantado de estar, aunque no en Nápoles, pero sí en Zaragoza con todos ustedes, y asumí el reto de explicar en 2 conferencias breves, que no van a durar más de 40 minutos cada una, la historia comparada del siglo XX italiana y española. La comparación ha ocupado siempre un lugar central en la teoría social, aunque es una práctica, un método menos común entre los historiadores. Un oficio en el que además los historiadores normalmente confunden o confundimos a menudo comparación con historia paralela, que no es lo mismo. Yo voy a partir del punto, lo van a ver a lo largo de mi exposición, voy a partir del punto de que solo gracias a la comparación somos capaces de comprender, a través de un análisis de similitudes y diferencias, el significado de lo que está presente o el significado de lo que está ausente en la historia de un país. Y eso es fundamental para derribar mitos, es fundamental para desechar tópicos, es fundamental para desechar lugares comunes. Lugar común, por ejemplo. La historia de España del siglo XX es la más traumática de las posibles. España es un país marcado por la guerra civil y no hay ningún acontecimiento tan trágico como ese. Ese tópico, por ejemplo, o lugar común, o el guerra civilismo, se quita viajando en la historia a Italia, a Hungría, a Polonia, a Rusia, a Alemania. Les podría mencionar muchísimos de esos países. El camino, el enfoque que he elegido para estas 2 breves conferencias es indagar en las peculiaridades de la historia de España e Italia en el siglo XX en 2 partes. En la primera, que es hoy, los límites cronológicos son el comienzo del siglo XX y 1945. Ya verán que el comienzo del siglo XX es interesante para los 2 países. Se puede empezar el siglo XX en 1900 y el límite 1945, que es el año de la derrota de los fascismos, que es un punto de inflexión clarísimo en la historia de Italia, aunque en España ese punto de inflexión estaría un poco antes, en 1939, en el momento en que se produce el triunfo de las tropas de Franco en la guerra civil y Franco inaugura. En la segunda conferencia, que será el 27 de enero, y que espero que a ustedes les interese esta conferencia lo suficiente como para estar en la siguiente, introduciré la segunda mitad del siglo XX. Momento en el que más se separan ambos países, porque han estado muy juntos hasta el 45 en muchísimas cosas. Pero a partir del 45 se separan debido a la larga duración de la dictadura de Franco, que privó a España de democracia hasta 1977-78, más de 30 años después de la derrota de los fascismos, e incluso no solo voy a plantear eso, sino que es interesante ver cómo, tras un largo eclipse de la democracia, de quiebra de democracia por el fascismo en Italia, Italia en la segunda mitad pasó a ser un país democrático, y España, que había tenido momentos intensos de democracia como la Segunda República, vivió 30 años prácticamente de la segunda mitad del siglo XX en una dictadura. Este creo que es un punto de partida interesante y debería decir o debería plantear algún tipo de observaciones previas. Una, que la historia de España del siglo XX, digo la historia de España porque la historia de Italia parece más normalizada, la historia de España del siglo XX no discurrió al margen de la europea, como nos han hecho creer muchísimas veces. No fue ajena a las profundas transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales vividas en el resto del continente. Hay muchas más similitudes que diferencias, sobre todo con los países cercanos del ámbito meridional.
De ahí que me atreva a este tipo de comparación, como podríamos incorporar perfectamente a Portugal, que estaría también muy conectada a algunas de las cosas que yo voy a plantear. La segunda observación previa sería que los historiadores conocemos perfectamente, frente a lo que nos habían dicho algunos de los historiadores que nos precedieron, que no existe un modelo normal de modernización, por ejemplo, el Reino Unido, frente al cual España puede ser comparado o Italia puede ser comparada como una especie de excepción anómala, ¿no? Casi ningún país europeo resolvió los conflictos de los años 30 y 40, la línea divisoria del siglo, por la vía pacífica. Por supuesto, ni Italia ni España lo hicieron. Y este es un dato muy interesante cuando se analiza esa especie de normalización de la historia europea. Insisto, en los años 30 España, en los años 40 Italia o países como Francia y todo el continente resolvieron cómo organizar el Estado y la sociedad a través de la violencia. Y algunos a través de ocupaciones, ¿no?, que fueron muy importantes en aquel momento en sus trayectorias históricas. Y la tercera observación, una de las lecciones que nos ha dejado el siglo XX es que no existe un camino lineal que conduce de manera ininterrumpida hacia el progreso, un esquema único que pueden seguir todos los países del mundo para alcanzar el desarrollo del bienestar colectivo. La historia del siglo XX nos dice prácticamente lo contrario, que no hay un camino lineal, que hay retrocesos, profundas quiebras y que hay que encontrarlos. En realidad, en los dos casos, en Italia y España, el siglo XX tiene fracturas, retrocesos, conflictos enconados entre ideologías opuestas, dictaduras, catástrofes humanas, una guerra civil en España, un largo exilio, 2 guerras mundiales en Italia, pero en ambos casos hubo también cambios acelerados, desaparición del mundo tradicional campesino, cuando acabó el siglo, se puede hacer un balance, generalización de la educación, emancipación de las mujeres, extensión de los derechos ciudadanos. No se puede trazar solo una historia de la violencia o de las partes más oscuras sin tener en cuenta todo esto. Con lo cual, un siglo de 2 países en 2 conferencias, breve, ofrece por fuerza una necesidad de seleccionar hechos. Y esa selección va a ser limitada, lo sé, porque no tengo el tiempo, pero no es ninguna excusa. Ustedes tienen que valorar lo que yo hago, no la excusa de si no tengo tiempo. Tengo que seleccionar hechos y para eso trataré de introducir los problemas históricos más importantes. La introducción que yo voy a hacer del siglo XX, que no es un libro, sino que son 2 conferencias, seguirá un hilo conductor cronológico de la historia política, que es evidente que es la forma en la que ustedes van a seguir el siglo XX en los 2 países, pero con reflexiones sacadas de los debates historiográficos más actuales. Lo van a ver. Por supuesto, con investigaciones primarias en el caso de España, que las llevo realizando desde hace muchísimos años, y con fuentes secundarias en el caso de Italia. Pero ambos países tienen bibliografías muy extensas, han renovado muchísimo la historiografía. Creo que gozan de buena salud las historiografías sobre el siglo XX en estos momentos en Italia y en España. Por supuesto, todo lo que voy a decir lo anticipamos Carlos Gil y yo en un libro sobre España, en un libro que se llamaba Historia de España en el siglo XX, que fue publicado en castellano por Ariel y en inglés en Cambridge University Press. Vayamos pues a 1900. El cambio de siglo parece un buen momento para hacer una fotografía de las sociedades española e italiana. España en 1900 había pasado el desastre, acababa de perder los últimos restos coloniales. Esto había pasado en 1898 y de la noche a la mañana, como si la nación hubiera despertado bruscamente de un sueño secular, se pasó del triunfalismo infundado al desengaño, al desencanto, a la protesta, a la exigencia de responsabilidades, al regeneracionismo. En mayo de 1898, coincidiendo con la derrota naval española en Cavite, en las aguas de Filipinas, Lord Salisbury, que era el primer ministro británico de entonces, en un discurso en el Albert Hall de Londres, declaró, fíjense la cita porque merece la pena, podemos dividir
las naciones del mundo, grosso modo, en vivas y moribundas, las grandes y ricas, y las débiles y pobres. Estaba clarísimo a quién se refería en un lado y a quién se refería en otro. Italia, así como España estaba entre las débiles y pobres, entre las enfermas, decían otros, porque no tenían ya un imperio, Italia no estaba en ese momento entre esas naciones decadentes, enfermas, débiles y pobres, pero tampoco estaba entre las grandes y las ricas en 1900, aunque aspiraba a estar entre ellas, sobre todo porque en Italia, desde la unificación con el Risorgimento, se habían creado exageradas expectativas de influencia y poder, de renacer una época imperial, de volver a un imperio, una nación en decadencia que era España y otra en búsqueda de un destino imperial, en búsqueda de un destino imperial, pero fíjense, ya en los años 90 y en los años 80 del siglo XIX, Italia había sufrido fuertes reveses en sus ambiciones en el norte de África. Una especie de preludio de los grandes desastres que iba a sufrir militares y, por supuesto, con costes sociales, políticos y, sobre todo, humanos en la historia del siglo XX. A principios del siglo XX, España e Italia compartían algunos problemas que los voy a anunciar y que me parecen interesantes. Si nos fuéramos a otros países del norte o a otros países como Francia o el Reino Unido, el diagnóstico sería diferente. Compartían una insuficiente nacionalización del Estado y bajos niveles de conciencia nacional. ¿Les suena, no? Todo esto, debido a diferencias económicas, políticas, culturales, sociales entre regiones. Este es un tema muy interesante, el de la nacionalización o el de la baja nacionalización en aquellos momentos. Compartían los límites de la representación política, que hablaré después de ello. Compartían el peso de instituciones que estaban al margen de la sociedad civil o que dominaban a la sociedad civil, como la Iglesia Católica en España y también en Italia y también el ejército en España. Y sobre todo compartían la falta de canales legales para la incorporación de las demandas de las clases populares. En los dos países habían aparecido en el siglo XIX el socialismo, el anarquismo, el republicanismo, alternativas a el desarrollo y al orden social, y no tenían en aquellos momentos, cuando empezó el siglo, estas capas populares no tenían canales de representación política, porque la política estaba dominada por partidos de notables. Ahora hablaré de ello. Porque el sistema político de ambos países estaba definido por prácticas caciquiles y clientelísticas. En los dos países había un modelo clientelar desarrollado en estados centralizados, con administraciones ineficaces, centralizados pero ineficaces. En España la centralización viene de la influencia borbónica, aquí viene de cómo se produjo la unificación en el caso de Italia, estados ineficaces de recursos limitados que no habían completado el proceso de nacionalización. Ya sé que España se dice que es un país muy antiguo, una nación muy antigua, pero hablo de un proceso de nacionalización en esa red que une a las élites, al Estado, con las capas populares. Eran países de migrantes de decenas de miles, en el caso español, de millones de personas, en el caso de Italia, que cruzaron el Atlántico en las dos primeras, antes de la Primera Guerra Mundial, y ya desde el siglo XIX, que cruzaron el Atlántico para ganar el pan que les faltaba, que no podían tener en sus comunidades de origen. Fíjense en unas cifras ilustrativas. España tenía 18,6 millones de habitantes en 1900, tenía casi 41 millones en el año 2000, Italia tenía 32,4 millones en 1900, tenía 58,6 millones en el año 2000. Y los dos compartían en aquel momento, en 1900, a comienzos del siglo XX, elevadas tasas de mortalidad, también infantil, analfabetismo y baja esperanza de vida. En España, un poquito más de analfabetismo, la esperanza de vida era más baja que en Italia, pero los dos compartían más o menos esas características. En los dos países, las élites políticas pretendían, cuando empezaba el siglo XX,
los dos son monarquías, con el concurso del rey de la corona, las élites pretendían encabezar una reforma desde arriba, una movilización nacionalizadora que ampliara, ensanchara las bases sociales del régimen, sin ponerlo en peligro, sin poner en peligro su hegemonía y sobre todo evitando el peligro de la revolución desde abajo. En dos países, como he dicho, que habían surgido con cierta fuerza, el anarquismo y el socialismo desde los últimos años del siglo XIX. La historia política de España hasta 1923, la historia política de Italia hasta 1914, pero se podría decir también desde el 18-19 hasta el 22, es la crónica de ese fracaso. Es la crónica en la que la monarquía fracasa, los partidos dinásticos, liberal y conservador, que son incapaces de convertir sus cuadros de notables en organizaciones modernas y de masas. Es verdad que Italia tiene una mayor continuidad con Giolitti, algo que no tiene España después de la muerte, del asesinato de Cánovas del Castillo. Pero este es un tema muy interesante, ¿no? Ver, por ejemplo, cómo surge el Partido Popular, el católico, después de la Primera Guerra Mundial, cómo la reforma de la ley hace que el socialismo y el catolicismo puedan acudir al Parlamento, cómo la crisis de los partidos dinásticos empieza en aquel momento. España tendrá que esperar al 31 a la República, porque justo cuando Mussolini llegó al poder, en España, un año después, una dictadura, la de Primo de Rivera, tomó el camino de derogar la Constitución y suprimir los gobiernos constitucionales. Desde abajo, hemos hablado de las élites, desde abajo. La humillación nacional en Italia, que es un tema presente en toda esa búsqueda del imperio por África, sobre todo en Libia, las aventuras de militares africanistas en España también, crearon una oposición de socialistas, anarquistas, intelectuales, republicanos, que atacaron al sistema y al liberalismo. Aunque es verdad que en España no hubo un D'Annunzio, no tuvimos el movimiento futurista de Marinetti, no tuvimos a una asociación nacionalista como la que dirigían Corradini o Federsoni, pero evidentemente en España sí que hubo, como en Italia, desde comienzos del siglo XX, movimientos que atribuían el atraso económico a la debilidad y corrupción de su clase política. Es verdad que en Italia esto lleva a una mayor oposición de intelectuales, los movimientos futuristas, lo que acabo de mencionar, y en España creo que ese atraso debido a la corrupción política es un eje fundamental. Álvarez Junco lo expresó hace muchísimo tiempo ya en su libro La ideología política del anarquismo español, es un eje fundamental para comprender la semilla del antipoliticismo, de la acción directa del movimiento anarquista. Por cierto, un movimiento de masas que arraiga prácticamente en los años 17 al 22-23, tiene su edad de oro en el 31 al 36, justo cuando Italia había caído bajo la bota fascista. Esta es una combinación hasta ese momento, hasta el 36, bastante interesante. 1914 cambió muchas cosas en Italia, cambió el rumbo en Italia. Ningún país en Europa tuvo un debate público tan enconado sobre la intervención o neutralidad en la Primera Guerra Mundial. Ninguno. En abril de 1915, Italia firmó el Tratado de Londres, comprometiéndose a la causa bélica con Gran Bretaña y Francia, y eso le cambió absolutamente la historia a Italia. España no intervino en la Primera Guerra Mundial, España no intervino en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a entrar en dos trayectorias muy diferentes, aunque desde el 36, golpe de Estado, al 45, los nacionalistas rebeldes durante la guerra y Franco comparten muchas cosas con Mussolini. La guerra para Italia resultó larga, mucho más larga de lo que había pensado cuando entró, inmensamente peor que todo lo que los intervencionistas habían previsto. Unas cifras, cerca de 6 millones de italianos fueron reclutados en ese momento para la Primera Guerra Mundial. En España aproximadamente los ejércitos no llegan a 2 millones durante la guerra civil
El número de víctimas fue elevado, 500.000 de muertos, 600.000 prisioneros, 1 millón de heridos, casi la mitad incapacitados, tullidos. La guerra civil, la guerra mundial causó profundos cambios en Italia. Un rápido crecimiento industrial en el norte, en aquel momento, con todo el sistema de la movilización industrial para satisfacer la causa bélica, la aparición de una clase obrera muy combativa en esa parte del norte, que la refleja bastante bien con todo el maniqueísmo de la militancia Novecento de Bertolucci, una crisis de subsistencia muy importante de materias primas, tenemos motines antisubsistencia o motines de subsistencia, motines de pan en plena guerra mundial en Italia con participación de las mujeres, una inflación aguda, muy aguda, y un masivo desempleo, cuando 2,5 millones de personas que estaban en el frente fueron desmovilizadas y regresaron a sus casas. Todo aquello en la posguerra creó fuertes movimientos de protesta al calor del triunfo de la revolución bolchevique. Fíjense, en octubre del 17, cuando los bolcheviques toman el poder, Italia tiene el gran desastre de Caporetto. Es una coincidencia que me resulta muy interesante aquí. Sabemos que vino después lo que los italianos llamaron el bienio rosso, un momento de conflicto, protesta, de ocupación de fábricas, de fincas, y también un elemento muy importante, el desafío nacionalista, que se lleva a través ultranacionalista, paramilitar, de excombatientes de la guerra, que se lleva a través de la ocupación de Fiume, la actual Rijeka, por veteranos de guerra dirigidos por ese personaje tan importante que es D'Annunzio. Así germinó la semilla del fascismo en Italia, no como en España a través de un golpe, sino a través de una movilización muy importante, posbélica. A esta semilla del fascismo le dediqué, como Ferran recordaba antes, un capítulo en Europa contra Europa. De nuevo le he dedicado un notable espacio en Una violencia indómita, en el último libro. Y reconocidos especialistas en el fascismo, sigo aquí a Emilio Gentile, han subrayado que esa violencia paramilitar, y cito, fue un distintivo fundamental de la identidad colectiva del fascismo como organización, fíjense lo que dice Gentile, como mentalidad, como una cultura política y como un estilo de vida y de lucha, la principal causa de su triunfo. Es decir, para estos especialistas como Emilio Gentile, la violencia no es un apartado más del fascismo, sino que va inextricablemente unida a la identidad paramilitar después de la Primera Guerra Mundial. Ese fascismo que inauguró Benito Mussolini el 23 de marzo de 1919 en Milán, con la creación de los Fasci di Combattimento, dominó Italia hasta abril de 1945. Una dictadura larga, con guerra colonial, intervención en la Guerra Civil Española, bastante desastrosa, aunque evidentemente muy heroica, y entrada en la Segunda Guerra Mundial en 1940, con efectos de nuevo desastrosos, creo que mucho más desastrosos para Italia que la Primera Guerra Mundial. España no participó en la Primera Guerra Mundial y llevó un camino diferente hasta el golpe de Estado de julio de 1936, que partió España en dos, abrió una guerra civil de 3 años, a la que siguió una larguísima dictadura, la dictadura de Franco, de 40 años. En septiembre de 1923 hubo en España un levantamiento militar, algo que tenía una tradición que arraigaba desde el siglo XIX, del general Miguel Primo de Rivera, el general padre de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la fascista Falange Española en 1933. Y esa dictadura de Primo de Rivera acabó con el gobierno constitucional, accedió al poder con el beneplácito del rey, con el apoyo del ejército, con la adhesión de las organizaciones patronales, fíjense la lista jerárquica que estoy estableciendo, y con la indiferencia o pasividad de la mayoría de la población. Duró hasta enero de 1930 y en enero de 1930 Miguel Primo de Rivera se tuvo que ir al exilio porque perdió los apoyos, empezando por el rey Alfonso XIII, de quienes le habían aupado al poder. Esto es también muy excepcional,
porque todas las dictaduras que emergen en los años 20, en los años 30 en Europa tienen continuidad, ya no desaparecen. Sin embargo, en España tenemos una dictadura a lo Horthy, vamos a decir que no fuera en aquel momento fascista, a lo Horthy en Hungría, y sin embargo cae en 1930, no tiene esa continuidad y viene un periodo excepcional en forma de Segunda República. Esa dictadura de Primo de Rivera, para diferenciarla con Mussolini y con lo que viene después con Franco, fue una dictadura militar, no fue una dictadura fascista, aunque tuvo muchas conexiones en aquellos años con Mussolini. No fue fascista, pero destruyó a los partidos dinásticos, destruyó la Constitución, aceleró el descrédito de la monarquía, aceleró la aparición de alternativas políticas republicanas. Es una dictadura que trató de liquidar el sistema político de la Restauración y consolidar, que lo empezó a hacer, no le dio tiempo, un nuevo régimen corporativo, nacionalista, y posiblemente si hubiera durado más lo que estoy diciendo, si hubiera seguido en los años 30, posiblemente hubiéramos tenido un régimen fascistizante, en vías de fascistización, ¿no? Pero eso no ocurrió y la caída de la monarquía, porque la monarquía iba inextricablemente unida a la dictadura que había consentido, que había aprobado, abrió a pie a la Segunda República. En las elecciones municipales, en abril del 31, se proclamó la República y el rey se vio obligado a abandonar a España. Por cierto, murió en Roma en febrero de 1941, una conexión también interesante, ¿no? Fue a Roma, era la Roma de Mussolini, y en Roma nació su nieto Juan Carlos en enero de 1938, Juan Carlos I, rey de España desde 1975. En los 2 primeros años de la República, aquí entramos en algo diferente porque Italia no lo vivió en absoluto, estaba en aquel momento bajo el fascismo, igual que vamos a ver en la segunda mitad del siglo XX, como es al revés durante muchísimo tiempo. En los 2 primeros años de la República se acometió la organización del ejército, la separación de la Iglesia y del Estado, se tomaron medidas radicales y profundas sobre la distribución de la tierra, sobre la condición de las clases trabajadoras, la educación pública. Nunca en la historia de España se había asistido a un periodo tan intenso, a un periodo tan acelerado de cambio y conflicto, de avances democráticos y conquistas sociales. Por cierto, alguno de los grandes cambios, como el voto a la mujer en 1932, Italia tuvo que esperar, después vemos que fue muy democrática, pero Italia tuvo que esperar al voto de la mujer hasta acabar la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, como consecuencia de todos esos antagonismos que abrió la República encontró enormes dificultades, fue derribada desde julio de 1936 por una sublevación militar que ni triunfó ni fracasó, porque las Fuerzas Armadas se dividieron y abrieron la guerra civil. Una guerra civil en la que hubo varias contiendas. Tenemos un conflicto militar, está clarísimo, tenemos una guerra de clases entre diferentes concepciones del orden social, donde el anarquismo, sobre todo en Barcelona, desempeña un papel muy importante, una guerra de religión entre el catolicismo y el anticlericalismo, una guerra en torno a la idea de la patria, de la nación, una guerra de ideas, de credos que estaban entonces en el escenario internacional, una guerra imposible de reducir a fascismo, democracia, comunismo o fascismo, y en suma en la guerra civil española cristalizaron batallas universales entre propietarios, trabajadores, iglesia, Estado, oscurantismo, modernización, que estaban dirimidas en aquel momento en un marco internacional entre la democracia, el fascismo y el comunismo. Para los españoles, la guerra civil ha pasado a la historia por la tremenda violencia que generó, pero esa guerra debe medirse también por su impacto internacional, por el interés y la movilización que provocó en otros países. Y ahí ocupó un lugar primordial Italia. Ocupó un lugar primordial y aparece una historia de 9 años en la que Italia y España están muy unidas por muchas cosas. ¿Y por qué ocupó un lugar muy importante en Italia? Pues porque empezó a mandar fuerzas en diciembre de 1936, en enero de 1937, para apoyar a Franco tras el pacto secreto de amistad entre Franco y Mussolini del 28 de noviembre de 1936. Mussolini organizó el Corpo di Truppe
voluntaria, y ahí participaron nada más y nada menos, según la cuenta que ya hizo hace mucho tiempo John Coverdale, 72.275 hombres y casi 6.000, 5.699 en la Aviazione Legionaria. Es decir, estamos hablando de 80.000 italianos que vinieron a España, muchos de ellos murieron, que crearon un culto sagrado, que todavía en Zaragoza es un ejemplo, porque está el sacrario más importante italiano en España. A esa guerra civil le siguió una larga paz incivil, como yo la he llamado, la dictadura de Franco. No me voy a entretener aquí porque estoy enunciando problemas. Una paz incivil con represión, violencia, políticas de exterminio. Y aunque no me puedo detener, sí que me detendré al final para ver las memorias y los usos políticos de esa historia y del fascismo y el antifascismo en Italia que hay en estos momentos. Franco se encontró con Hitler en Hendaya el 23 de octubre de 1940, se encontró con Mussolini en Bordighera en febrero del 41, y aunque Franco decidió que España no entrara en la Segunda Guerra Mundial, más bien le hicieron decidir que España no entraba en la Segunda Guerra Mundial, el fervor de Franco y del sector más fascista de la dictadura por la causa nazi y contra el comunismo se manifestó en la creación de la División Azul, una división por la que pasaron 47.000 combatientes. España no participó en la Segunda Guerra Mundial, pero llevó a 47.000 personas que estuvieron en el frente norte ruso, en el asedio a Leningrado. 5.000 personas de ellos, 5.000 de ellos murieron allí. Y en este periodo de fascistización de la dictadura fue muy importante la influencia italiana, fue muy importante las conexiones entre Franco, Mussolini, Ciano, ¿no? Y todo lo que había, Serrano Suñer y toda la gente que defendía esa fascistización en España. Y fue muy importante hasta julio de 1943. En julio de 1943, el 9 de julio del 43, la destitución de Mussolini, ¿no? Unos días después de que Sicilia fuera invadida por los aliados. Una vez pasó todo eso, Franco empezó a abandonar la no beligerancia, proclamó la estricta neutralidad, y Franco ya en el 44, Mussolini vivía, Hitler vivía, ya le dijo a United Press en aquella famosa entrevista: España no es un país fascista, España es un país católico, y el catolicismo y el fascismo son incompatibles. Cuando monjes, sacerdotes, la Iglesia Católica, los fascistas se habían cansado en los años anteriores de decir que el fascismo y el catolicismo y el nacionalismo español eran perfectamente compatibles. Llegamos a abril del 45, acabó esta historia en la que España e Italia estuvieron tan unidas desde 1936, y este es un tema, un punto de partida que me parece hacia atrás y hacia adelante esencial. Les voy a dar otra cita. La cita se lo dice a Adolfo Hitler a Galeazzo Ciano, ministro de Asuntos Exteriores, yerno de Mussolini, en septiembre de 1940. Repito, Adolfo Hitler se lo dice a Ciano. Ya sabemos cómo acabó Hitler, Mussolini, cómo acabó Ciano, fusilado por el propio Mussolini, y le dice: Italia y Alemania hicieron mucho por España en 1936. La cita es de septiembre del 40. Sin la ayuda de ambos países no existiría Franco hoy. Creo que este cierre, esta frase, me va a llevar ya a un epílogo para cumplir con el tiempo que yo me había marcado. En 1945, Hitler, Mussolini, la Alemania nazi, la Italia fascista, la República de Saló fueron derrotadas. Todos esos actores murieron o fueron asesinados, algo que veré después el próximo día para que vean un poco el legado de la Segunda Guerra Mundial. De la misma forma que la Primera Guerra Mundial no acabó en el 18, la Segunda Guerra Mundial tampoco acabó en el 45. Y Franco siguió durante 3 décadas, y eso pertenece a la historia que contaré la próxima semana, pero trataré de recuperar en esta segunda semana, al final, observaciones muy importantes en torno a cómo los españoles y los italianos vemos hoy eso que se llama pasado fracturado o pasado
traumático. Y acabo. Todos los avances, más en España que en Italia, fueron ensombrecidos, eclipsados por la historia de la violencia que el fascismo en Italia y que el fascismo y Franco después en España esparcieron por sus sociedades. Ahí sí que creo que hay una gran diferencia entre el debate en torno a cómo sube el fascismo después de la Segunda Guerra Mundial y cómo sube el Franco a través de un golpe de Estado y contra una república. Creo que la república y los grandes cambios de la república que no experimenta Italia es un punto de inflexión para comprobar las diferentes memorias, para comprobar los usos políticos de la historia. Con lo cual, creo de verdad que este tipo de historia comparada merece la pena, aunque sea esbozada para después trabajarla. Todo esto que he dicho yo es producto de lecturas de muchísimos historiadores que antes han profundizado también en sus investigaciones, y es una historia para conocer, es una historia para llevar a las escuelas. Creo que Portugal entraría también aquí. Qué poco sabemos de Portugal, viviendo nosotros con frontera. Qué poco se estudia Italia y Portugal, salvo la parte del fascismo, en España, ¿no? Creo que ahí han hecho un esfuerzo mayor los italianos, han creado una serie de hispanistas, especialistas en la historia de España del siglo XX. Nosotros no hemos avanzado en la misma medida y creo que, insisto, es una historia para contar en las escuelas, para ofrecerla con rigor frente a quienes la manipulan desde las políticas del presente. Fíjense, acabo con una advertencia que tiene plena actualidad, porque no hay una semana en ningún país de Europa en que los historiadores tengamos que levantar la mano para decir esto que se está diciendo, este uso político de esta parte de la historia no coincide con las investigaciones que nosotros hemos hecho. Pero ese es otro debate muy profundo e, insisto, le dedicaré un pequeño epílogo en la segunda parte de esta conferencia que daré el próximo miércoles 27 de enero a la misma hora, con la misma brevedad, es la que me pidieron, y con el mismo tiempo al final, un cuarto de hora, para mostrar las preguntas y poder contestar a lo que ustedes me hayan formulado. Muchísimas gracias, cuídense mucho, que estamos con el coronavirus encima. Muchísimas gracias, Julián Casanova. Déjame que te agradezca y te felicite en nombre de todos los que estamos escuchándote por estos apuntes tan sugerentes, tan interesantes, por un desarrollo magistral de esos dos ríos que se tocan y que se cruzan y que se influyen, sobre todo de Italia a España en esta primera parte del siglo XX. Muchísimas gracias. Yo quería preguntarte precisamente por la memoria histórica, pero me parece muy bien que lo veamos la semana próxima desde la retrospectiva, ¿no? Es como has dicho al final. Yo creo, Ferran, yo creo que es buena idea, porque además creo, primero porque hay que ver morir a Franco para hablar. Exacto. Hay que ver también los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial para la memoria del antifascismo y del fascismo en Italia, y porque además creo que ha vuelto el uso político de la historia en los últimos años. Así que le podría dedicar mejor cuando acabamos. Lo voy a hacer. Una tercera conferencia. Lo voy a hacer, pero se lo voy a dedicar seguro y tendremos tiempo. Y seguro que tenemos tiempo de organizar algo en el futuro. Perfecto, perfecto, fantástico. Muchísimas gracias. Aquí faltan los aplausos, pero ya los estoy escuchando de alguna forma. Gracias. Oye, las preguntas que tenemos aquí, un señor nos pregunta por el Sacrario Militar Italiano en Zaragoza. Tú que eres aragonés, no de Zaragoza, pero eres hijo adoptivo de Zaragoza, que también tenemos que decirlo. Te quieren mucho y han sabido valorar tu aportación. Si quieres comentar, si te va bien comentar algo, es una pequeña... Sí. Es un tema muy interesante de la memoria italiana. Para aquellos que no lo conozcan, porque los italianos combatientes, los fascistas, los descendientes de los fascistas que combatieron en España, Aragón ocupó un lugar fundamental en el frente. Los bombardeos italianos en la zona donde yo nací, en la zona de Alcañiz, fueron impresionantes a la altura de marzo de 1938, en la batalla de Belchite. Entonces crearon un sacrario y es curioso, aquellos que no conozcan nada de esto, yo les recomiendo un documental muy bonito, que creo que está muy bien para enseñar en las universidades, que se llama Extranjeros de sí mismos. Extranjeros de sí mismos,
que fue de López Riollo y me está saliendo ahora, pero me saldrá el documental. Y allí se cuenta la participación tanto en las brigadas internacionales como en el fascismo de diversos Javier Riollo, López Javier, Linares y Javier nuestro Riollo. compañero de Tánger. Exactamente, exactamente. Entonces, no me salía, que al que conozco de verdad, Claro, digo, no será, al que conozco es a Javier. Javier y no me salía de verdad. Sí, sí. Y es un documental maravilloso. Por cierto, están los testimonios de Figes y de Berlanga que fueron en la División Azul. Y allí van a ver unas escenas maravillosas de cómo los fascistas italianos, con toda la parafernalia a Zaragoza una vez al año, celebran una especie de comida, se emborrachan, después hacen sus cantos fascistas, ¿no? Esto ha ido decreciendo porque han ido muriendo, pero durante muchísimo tiempo. Y es un monumento que expresa todo lo que es la sacralización de la política y de la guerra, que también trabajó tanto Emilio Gentile, y que está en Zaragoza, al lado de la iglesia de San Antonio, la gente que conozca un poco en Torrero, ¿no? Es una cosa monumental que dice muchísimo sobre ese impacto. Pero no solo está el sacrario, sino que aquí hubo un impacto considerable. Hay un cementerio alemán en el cementerio de Torrero, muy cerca de donde está la tapia donde fusilaron a todos los republicanos. Hay un cementerio alemán. Hay penetración de italianos y alemanes en la posguerra, en Zaragoza, en empresas, en industrias, ¿no? Creando también escuelas, ¿no? Creo que es un aspecto muy interesante. La gente que venga a Zaragoza, si lo ve, verá que posiblemente es la simbolización más interesante que hay del fascismo como legado cultural y de la guerra en España. El sacrario osario, ¿no? En Torrero, en la iglesia de San Antonio. Pero hay otros también, Sí, no, y hay monumentos de alguna forma, ¿no? Hay muchas fotografías también y, por supuesto, hay muchos monumentos funerarios. Creo que ese es un tema capital que se olvidó durante muchísimo tiempo en Cantabria, en todos los sitios por donde ellos pasaron, ¿no? Y hay muy buenos estudios en los últimos años sobre este tema. Genial. Aquí hay otra pregunta de Lorenzo Guardiola, que dice: sería interesante profundizar sobre el impacto real de la Gran Guerra en España, la primera, pese a la neutralidad, sobre todo desde el punto de vista económico, al ser años en que coinciden un cierto dinamismo industrial y comercial y el auge del anarcosindicalismo dentro de la CNT. A ver, yo lo que entiendo es la Primera Guerra, España neutral, ese bienestar, cómo pudo dar, por qué, qué tiene que ver esa situación con el anarquismo. Este es un tema que hemos trabajado muchísimo. La gente que nos hemos dedicado al anarquismo, la gente que se dedicó a las organizaciones patronales en Cataluña. Hay un libro de un hispanista que se llama Meeker, escrito M-E-A-K-E-R, Meeker, que es todo el tema de la revolución, del anarquismo, de la Primera Guerra Mundial, del impacto de la Primera Guerra Mundial. Pero yo les recomiendo dos novelas muy importantes de Mendoza. Se las recomiendo a aquella gente que quiera leer La verdad sobre el caso Savolta, que es una novela maravillosa para ver el conflicto, la lucha de clases en aquel momento, al aire y al calor de las inversiones alemanas, sé que conectaron con muchísimos patronos catalanes. Y la segunda es La ciudad de los prodigios, que es también un desarrollo muy importante de todo lo que es la Cataluña de aquel momento. La verdad sobre el caso Savolta fue llevada al cine, no es una gran película, pero también es interesante. Si alguien la quiere utilizar para Erasmus, es también bastante interesante. Y es un momento de pistolerismo de la patronal, de sindicatos amarillos, de fuerza del anarcosindicalismo, de pistolerismo también por parte de los anarcosindicalistas. Ahí cae asesinado el principal dirigente anarcosindicalista, Salvador Seguí, el Noi del Sucre. Entonces quiero decir que hay todo un mundo que coincide con la literatura, el cine, porque aquí también quiero llamar la atención. El siglo XX es un siglo maravilloso para explicar a través del cine la ficción, a través de la literatura y las obras rigurosas de la historia. Yo soy muy partidario de conectar también todas las expresiones artísticas, por supuesto, pero creo que en las aulas el cine, la literatura y la historia tienen una relación a veces no feliz, a veces infeliz, pero en cualquier caso, si tú la sacas, si tú la sabes atraer, creo que hay mucho. Y es evidente que ese tema que me plantea el oyente de cómo la no participación en la Primera Guerra Mundial
de España provocó un boom económico, de conflicto de clases, de lucha de clases, es magistral. Y un epílogo. Muchas de las cosas que pasaron en ese momento se saldaron durante la Guerra Civil. Muchos de aquellos que habían estado en el pistolerismo de la patronal y que habían perseguido a los sindicatos son asesinados en el verano del 36, cuando el golpe de Godet en Cataluña es derrotado y viene la revolución fundamentalmente anarquista en el verano de 1936. Es una historia bastante fascinante que creo que ha sido bastante bien estudiada, ¿no? Soledad Bengoechea ha hecho un estudio maravilloso sobre la patronal, ¿no? El libro de Míquer es una maravillosa introducción, y lean a Eduardo Mendoza, porque la verdad sobre el caso Savolta es muy interesante. Qué interesante, muchísimas gracias. Sabemos bueno, aunque esté estudiado, sabemos poco de ello. Aquí otra pregunta es sobre el alcance de la represión política en ambos países, sobre todo en base a la policía política y a las cárceles, teniendo también en cuenta el caso portugués. No vamos a hacer otra conferencia, pero si quieres comentar algo, No, digamos, con lo que muy has dicho. interesante. Sí, es muy interesante. Yo creo que lo que pasa en el caso portugués con la policía política de Salazar y con la obra en Italia, en España tiene menos fuerza porque el golpe de Estado es tan salvaje, la represión es muchísimo más salvaje que en los demás países de la guerra y de la posguerra. Hay que comprender que en Italia aproximadamente hasta la Segunda Guerra Mundial los asesinatos políticos son unos 9.000, ¿no? La represión que lleva, y eso que el 38 ya tiene. Esa es, por ejemplo, la cantidad de republicanos, anarquistas, socialistas asesinados en Aragón en el verano del 36 hasta el final de la guerra civil. Es decir, que desde ese punto de vista, España empieza a tener una policía política después. Después sí que tiene una brigada político-social, que la copia, evidentemente, la copia de todo lo que es el modelo italiano, el modelo alemán, el modelo portugués, y esa brigada político-social, la policía armada, que se llama también, que sale a todo a partir del 40-41, tuvo muchísima más continuidad porque no desaparece hasta después de muerto Franco. Es que este es un tema fundamental también, ver cómo la policía transita hacia la democracia, o ver cómo el Tribunal de Responsabilidades Políticas, que es el tribunal que se crea en el 63 para sustituir al Tribunal de Masonería y Comunismo en España, desaparece en enero del 77. Y además los expedientes del Tribunal en España de Orden Público nos dicen que hay mucha más represión en el año 74, 75 y 76 por parte del Tribunal que a finales de los años 60 y principios de los 70. Este es un tema muy interesante. También hemos hecho muchas cosas comparadas y creo que de nuevo hay también cosas en novela muy interesantes. Yo siempre recomiendo para Portugal, no estamos hablando de Portugal hoy, pero siempre recomiendo Sostiene Pereira, que creo que es una novela majestuosa para ver también el tema de la policía. Antonio Tabucchi, ¿no? Un italiano. Sí, Tabucchi, sí. Es Tabucchi. una novela cortita, pero maravillosa. Y ese tipo de repetición literaria de Sostiene Pereira, que me parece que es una cosa muy buena. No he dicho antes para nuestros oyentes que Julián Casanova, esa divulgación científica que hace, trabaja muchísimo con documentales, bueno, con material fílmico en general, ¿no? Y quizás sería interesante, yo no lo sé, la guerra filmada o programas que tú has hecho, ¿se pueden ver en ¿Se pueden ver todos? parte? Sí. Este es un proyecto para los italianos que no lo sepan, porque además sale mucho la intervención fascista italiana. En el año 2006, Filmoteca Española y Televisión me ofrecieron seleccionar, junto con la Filmoteca, 8 programas de 1 hora cada uno. Lo dividimos en 8 partes temáticas. Yo hice los guiones, todas las introducciones en la televisión. Lo puso la Televisión Española y son 8 programas sobre documentales filmados en el momento de la Guerra Civil, donde se ven muchísimas voces inglesas, el inglés, el italiano, el alemán, el portugués, el francés, el español, el ruso. Es una especie de multiculturalidad muy interesante, todos rodados en aquel momento, que yo creo que es la edad de oro del documental. Documentales muy interesantes desde la perspectiva fascista, nazi, anarquista en los primeros momentos, y se puede ver todo. Se puede ver toda la guerra filmada en el archivo de Radio Televisión Española. Y se sacó un DVD con los 8
con los 8 programas, y ese DVD con los 8 programas, que lo editó Filmoteca Nacional, se puede reproducir en todos los idiomas que están hablando. Es decir, tiene subtítulos en los idiomas, y yo hice una introducción histórica a cada uno de esos programas. Se llama La Guerra Filmada, creo que el título indica muy bien por qué se llama La Guerra Filmada, y es un documental majestuoso, o sea, una serie de documentales muy interesantes, ¿no? Yo te lo agradezco mucho también porque me parece fascinante para acercar también a los jóvenes o para todos los que conocemos, pero no conocemos todo ese material. Lo he visto en algún vídeo tuyo, he visto materiales muy interesantes que tú comentas muy oportunamente. Quizás para acabar, porque ya son casi las 7, y conectando con esto, las películas de ficción que se hicieron durante la Guerra Civil, o las no de ficción, pero de los extranjeros, ¿no? Sierra de Teruel, Joris Ivens, todo esto, ¿qué nos dicen? Sí, yo creo que es muy interesante. Yo he planteado siempre que la relación entre la ficción y la verdad es una relación difícil, sobre todo después de que apareciera el posmodernismo. Antes parecía que estaba muy claro, lo suyo, el cine, la literatura es ficción, lo nuestro es verdad. Después apareció el posmodernismo y relativizó todo, diciendo, no, es que la diferencia entre la ficción y la verdad no existe porque todos los textos históricos son textos literarios. Entonces, desde ese punto de vista, no hay diferencia. Y los historiadores nos defendimos, creo, diciendo, bueno, hay una diferencia entre el ultrarrelativismo, por el cual la verdad absoluta, por supuesto, no existe, o aquella gente que nos quiere hacer comprender que hay una objetividad suma en la historia. Y entonces llegamos un poco a la conclusión, creo, en los últimos años, a través de la historia cultural y la historia social, llegamos a la conclusión que los historiadores buscamos una verdad relativa. Y que en esa verdad relativa la ficción es libre, nosotros no lo somos. Yo se lo digo, yo presento muchas veces, nos hemos presentado, yo presento las novelas de Almudena Grandes y ella me presenta los libros. Amiga No de lo la podemos casa hacer también, con, sí, qué con su bien, qué última bien, sí, novela sí, sí. y no lo hemos podido hacer con mi libro. Sí. Aparte que soy personaje literario en Las tres bodas de Manolita, ¿no? Entonces tengo una conexión con las novelas de No lo Almudena sabía. Grandes y soy Julián el Lechero, es un anarquista en Madrid, Vale. en Las tres bodas de Manolita, y además voy después al Valle de los Caídos, preso, y después aparezco de nuevo en la transición. Pero lo que quería decir, que cuando hablamos, yo le digo muchísimas veces que la libertad que tiene la gente para hacer ficción, los historiadores no la tenemos. A mí me hubiera gustado matar a Franco en la historia, ¿no? Y no puedo. Y sin embargo, no sé, Tarantino puede hacer una Lo que cosa quiera. sobre los bastardos que no tiene que explicar absolutamente nada de por qué lo hace. Y nosotros, sin embargo, pasamos filtros tan estrictos que nos resulta muy difícil. Dicho esto, la forma en que imaginamos, inventamos la narración es clave para hacerla más atractiva a la gente. El final de esta conferencia es la comunicación con precisión y una lectura, o sea, una escritura elegante, son dos ejes fundamentales si los historiadores queremos entrar con grietas en eso que se llama el bestseller, la ficción, la divulgación, sin perder el rigor histórico, precisión en el lenguaje, escritura elegante, si no somos personas ajenas a la sociedad, como explico muchísimas veces. Muy bien, Ferran, pues Muchísimas por gracias, cumplir el Julián. Nos tiempo, vemos es las por perfecto. Son las 7 en punto. Todavía podremos ver algo a lo mejor de la inauguración de Joe Biden, que ha coincidido sí. con nuestra conferencia, pero Estuve a punto de anular la conferencia para ver. Sí, lo siento mucho. Ya sé que tú eres el primer Pero interesado. es un buen día. Es un buen Sí, día, sí. sobre todo si de verdad se cumple que Trump se va. Y es un buen día para decir que la democracia es frágil, pero que yo sé que la gente que está en esta conferencia Estamos ahí. la va a Yo quería agradecer también a nuestra intérprete, Ariana Cinque, que ha permitido que los italianos que hayan preferido escucharnos en su lengua, pues estén aquí siguiendo Muchas tu gracias. conferencia. Y vamos a colgar estas conferencias, las dos, en nuestro canal de YouTube del Instituto Cervantes, en ambas versiones, la española y la italiana, por si alguien luego quiere escuchar la versión italiana. Pues me las mandáis también y yo las difundiré. También, con mucho gusto. Ya la semana próxima ya nos ponemos manos a la Muy bien. obra y lo tenemos todo. Pues Pues buonasera a todos. buonasera, gracias Julián y hasta la semana próxima a Nos todos. vemos el Un 27. abrazo, Muchísimas gracias un a todos. abrazo, ha sido un placer. Un placer. Nos vemos, Ferran. Vale. Hasta luego. Adiós.
Ah,